Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y con la mejor energía del mundo. Yo soy y les doy la más cordial bienvenida a mi canal, su espacio favorito para chismecitos, teorías y por supuesto, todo lo que pasa en el fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar un rumor que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que involucra a dos de los nombres más importantes de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Así es, amigos, la bomba ha explotado y se dice que, bueno, mejor no les adelanto nada. Sigan viendo el vídeo para enterarse de todos los detalles y, sobre todo, para que me cuenten qué opinan ustedes. Pero antes de empezar, y como siempre les recuerdo, si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de estos chismecitos jugosos, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les traemos las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, y créanme, no se lo querrán perder. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. El título que han visto, ese que dice bomba. Burak Özçivit y Neslihan me llama Ayboda Yay, es evidentemente una manera llamativa de llamar su atención. Y es que, a ver, seamos honestos, ¿quién no se detendría a leer algo así? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde sale este rumor tan explosivo? Pues bien, como suele suceder en estos casos, la información proviene de fuentes anónimas, de perfiles de redes sociales que aseguran tener información privilegiada y, por supuesto, de la siempre activa y a veces muy fantasiosa comunidad de fans. La historia, como se cuenta en los mentideros virtuales, es la siguiente: Burak Özçivit, nuestro adorado Bali Bey, habría estado, supuestamente, contactando a Neslihan Atagül, la talentosísima Nihan de Karasevda, para, adivinen, colaborar en un nuevo proyecto. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque algunos aseguran que este proyecto no es precisamente una serie o una película, sino una boda. Sí, lo sé, suena descabellado, ¿verdad? Pero antes de que empiecen a tirar tomates, escúchenme. La teoría, o mejor dicho, la elucubración, es que Burak y Neslihan, ambos casados y felices con sus respectivas parejas, estarían planeando una boda ficticia. ¿El motivo? Pues aquí hay varias hipótesis, cada una más rocambolesca que la anterior. La primera, y la más sensacionalista, es que ambos matrimonios estarían pasando por una crisis silenciosa, una tormenta que se cuece a fuego lento fuera del ojo público, y que esta boda falsa sería una estrategia desesperada para desviar la atención de los medios y evitar que se hable de sus problemas personales. Vamos, un auténtico culebrón turco en la vida real, digno de las mejores tramas de Karasevda o El Sultán. Esta teoría obviamente es la que más ruido ha generado, la que más likes y retweets ha cosechado, pero también la que menos fundamento tiene. No hay pruebas concretas ni siquiera indicios leves de que Farideh y Burak, o Neslihan y Kadir, estén teniendo dificultades maritales. De hecho, se les ha visto juntos y felices en numerosas ocasiones, demostrando un frente unido ante las cámaras. Pero ya sabemos cómo son las redes sociales. Un simple gesto malinterpretado puede desatar una avalancha de especulaciones. La segunda hipótesis, un poco más plausible, aunque no exenta de controversia, es que esta supuesta boda sea parte de una campaña publicitaria muy elaborada, una estrategia de marketing digna de los mejores publicistas de Estambul. En Turquía, como en muchos otros países, las marcas recurren a menudo a figuras públicas de renombre para promocionar sus productos y servicios. Y qué mejor que dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Burak y Neslihan, para generar un impacto mediático sin precedentes. Imaginen el revuelo que causaría una campaña protagonizada por ambos, simulando una boda de ensueño para anunciar, por ejemplo, una línea de trajes de novio de alta costura, una nueva colección de joyas deslumbrantes o un perfume irresistible con aroma a jazmín turco. Sería un bombazo mediático, un evento seguido minuto a minuto por millones de personas en todo el mundo, generando un valor publicitario incalculable. Sin embargo, esta teoría también plantea interrogantes éticos, ya que implicaría engañar al público y jugar con sus emociones para fines comerciales. La tercera teoría, y quizás la más realista, aunque también la menos emocionante, es que simplemente se trata de un malentendido, una confusión o de una interpretación errónea de alguna información que ha sido distorsionada y magnificada por el boca a boca virtual. Es posible que Burak y Neslihan sí estén trabajando juntos en un proyecto, ya sea una serie, una película o un evento benéfico, pero que este no tenga nada que ver con una boda, ni real ni ficticia.
Quizás estén grabando una telenovela en la que sus personajes se enamoran perdidamente y se juran amor eterno frente al altar. O quizás estén participando en una campaña de concienciación sobre el matrimonio infantil en la que tengan que simular un matrimonio forzado para sensibilizar al público sobre esta problemática social. Las posibilidades son infinitas, y la verdad podría ser mucho más simple y prosaica de lo que imaginamos. Ahora bien, independientemente de cuál sea la verdad detrás de este rumor, lo cierto es que ha puesto de manifiesto el enorme interés, la fascinación casi obsesiva, que despiertan Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul en el público, no solo en Turquía, sino también en todo el mundo. Ambos son actores muy populares, con una legión de fans incondicionales que siguen cada uno de sus pasos, que analizan cada una de sus palabras, que interpretan cada uno de sus gestos. Su talento innegable, su carisma arrollador y su atractivo físico innegable los han convertido en verdaderos íconos de la televisión turca, en referentes de estilo y belleza para millones de personas. Burak, con su mirada penetrante que derrite glaciares y su sonrisa encantadora que ilumina cualquier habitación, ha conquistado corazones femeninos con sus interpretaciones memorables en series emblemáticas como Muhteşem YZYL, donde encarnó al legendario Vali Bey, un guerrero valiente y leal que se ganó el cariño del público por su nobleza y su carisma, y Kara Sevda, donde dio vida al atormentado Kemal, un ingeniero de minas idealista que lucha contra las injusticias y que se enfrenta a un amor imposible. Su relación con Fariye Evcen, otra de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, también ha contribuido a su popularidad, convirtiéndolos en una de las parejas más admiradas y seguidas por los fans, que ven en ellos un ejemplo de amor verdadero y felicidad conyugal. Neslihan, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar personajes complejos y emotivos con una naturalidad y una intensidad que dejan al espectador sin aliento. Su papel de Nihan en Kara Sevda le valió el reconocimiento internacional y la consolidó como una de las actrices más prometedoras de su generación, una estrella en ascenso que brilla con luz propia. Su matrimonio con Kadir Doğulu, otro actor muy popular en Turquía, también es muy popular y seguido por los medios. Son una pareja moderna y divertida, que comparte muchos intereses y aficiones, que se apoya mutuamente en sus carreras profesionales y que disfruta de la vida al máximo. Entonces, volviendo al tema central de este vídeo, al meollo de la cuestión, ¿creen que hay algo de cierto en este rumor de la boda entre Burak y Neslihan? ¿Creen que se trata de una simple invención, de una fantasía desbocada de algún fanático o que hay algo más detrás de todo esto? Personalmente me inclino a pensar que no. Creo que se trata de una exageración, de una interpretación errónea de alguna información, que ha sido sacada de contexto y magnificada por las redes sociales. Sin embargo, no descarto por completo la posibilidad de que estén trabajando juntos en un proyecto que involucre una boda ficticia, ya sea para una serie, una película, una campaña publicitaria o un evento benéfico. En el mundo del espectáculo, como ya hemos dicho, todo es posible, y la realidad a veces supera la ficción. Y hablando de posibilidades, ¿qué les parecería ver a Burak y Neslihan juntos en una serie? ¿Qué tipo de personajes les gustaría que interpretaran? ¿Creen que harían buena pareja en la pantalla? ¿Les gustaría verlos en una comedia romántica, en un drama histórico, en un thriller de acción o en una telenovela lacrimógena? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes, qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por estos dos talentosos actores. En resumen, hemos analizado a fondo el rumor que ha estado circulando en las redes sociales sobre una supuesta boda entre Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul. Hemos explorado las diferentes hipótesis que se han planteado, desde la crisis matrimonial hasta la campaña publicitaria, pasando por el simple malentendido. Hemos reflexionado sobre la popularidad de estos dos actores en el mundo del espectáculo turco y sobre el poder de las redes sociales para crear y difundir rumores. Hemos llegado a la conclusión de que probablemente se trata de una exageración o de una interpretación errónea de alguna información, pero que no descartamos la posibilidad de que estén trabajando juntos en un proyecto que involucre una boda ficticia. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber dedicado su tiempo a escuchar mis divagaciones y mis especulaciones. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido tanto como yo y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores chismecitos y las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco.
Por eso les invito a que me dejen sus comentarios con sus opiniones sobre este tema, sobre Burak, sobre Neslihan, sobre sus parejas, sobre sus series favoritas, sobre todo lo que se les ocurra. Quiero leerlos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les traemos lo mejor del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buena energía, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, sean felices y no se crean todo lo que ven en internet. Adiós. Gule gule.